bueno, el webinar es el webinar Taller Informativo de Introducción al Compostaje, durante el cual vamos un poco a daros toda una formación muy breve, muy rápida, sobre lo que es el proyecto, lo que es el compost, ¿vale? Sobre lo que es el proyecto Inclusive Circular Lab, lo que es el compost y cómo hacer compostaje escolar y con qué material vais a contar para poderlo realizar, ¿vale? Entonces hoy voy a estar yo, que me presento, mi nombre es Morena, ya nos conocemos creo todos. Soy educadora ambiental dentro del Departamento de Soluciones Verdes de Fundación Juan 23 y conmigo hoy está mi compañero. Hola, buenas, yo soy Antonio, soy de Soluciones Verdes, suelo trabajar en los huertos y en los parques y jardines de la Fundación Juan 23 y me dedico exclusivamente a la jardinería. No suelo hacer este tipo de vídeos y nada y vamos, me pilla prácticamente nuevas. Bueno, pero de compostaje sí que sabe, así que Sí que sí. vamos a aprovechar. Esta es la cuarta edición del Inclusive Circular Lab, o sea que ya tenemos 3 ediciones, una que todavía está en curso, la tercera, y ahora tenemos la cuarta edición que empezó prácticamente en enero y durante la cual vamos a realizar compostaje escolar gracias, luego ya os contaré un poco, a colaboraciones con empresas y entidades, ¿vale? Entonces, la cuarta edición empezó en enero, va a terminar en julio de 2023 y digamos que se va un poco a juntar, a unir con la tercera edición que también termina en julio de 2023. Así que luego os contaremos también un poco de qué va todo, ¿vale? Cuáles son los números del proyecto, etcétera. Entonces, hoy aquí tenéis un poco lo que vamos a hacer, qué es fundación, cómo es el proyecto y lo que os decía, ¿vale? Y también al final vamos a ver los próximos pasos y el cronograma de las actividades. Cualquier pregunta tenéis el chat, así que sin problema. Vale. Entonces, bueno, antes que nada, ¿qué es Fundación Juan 23? Pues la Fundación Juan 23 lleva más de 55 años trabajando por y para personas que estén en una situación de vulnerabilidad psicosocial, que es un poco un concepto bastante específico de Fundación Juan 23, dentro de la cual caben todas las situaciones que pueden llevar a determinadas situaciones de dificultad y donde las personas necesitan un apoyo para poder ser incluidas dentro de la sociedad, sea en la situación laboral, sea en la educación. Como además tenemos varios pasajes, la idea es acompañar a las personas que estén en esa situación de vulnerabilidad psicosocial, sea por alguna situación de enfermedad de salud, de problema de salud mental, sea por una cuestión de discapacidad intelectual u otras situaciones que necesiten de un apoyo, desde la atención más temprana hasta trabajos y actividades con personas mayores. Está Inclusive Circular Lab, ¿vale? Que es lo que nosotros hacemos en los colegios. Entonces, bueno, como veis, es un programa educativo de ciencia ciudadana y economía circular, de la cual vamos, digamos así, a realizar esta actividad gracias a las colaboraciones de varias entidades. Entonces, esas entidades pueden ser colaboraciones más, digamos así, ¿cómo decir? Más de colaboración, de apoyo, como puede ser con el ICAS, el SIC y con Composter Red, sea sobre todo de financiación, como en este caso el IPOID, que financia la cuarta edición del... Y bueno, ¿qué es el Inclusive Circular Lab? Tiene 3 ejes, ¿vale? Es un programa de 360 grados, en el cual van lo que hemos dicho antes, la inclusión, que viene en el nombre, ¿no? Y la idea de crear empleos de calidad para personas con discapacidad intelectual. Luego tenemos la Agenda 2030 y la economía circular y sostenibilidad dentro de las escuelas. Y por último, la ciencia ciudadana, o sea, que los niños investiguen, vayan estudiando de primera mano un proceso como puede ser el proceso de compostaje, ¿vale? Entonces, es un poco los 3 ejes del proyecto. Y bueno, vamos un poco bueno, antes de esto, voy un momento atrás, pues tomar en cuenta que ahora tenemos ¿cuántos colegios? 37. 37. ¿Vale? 37 centros educativos en toda la Comunidad de Madrid, sea de colegio, de educación infantil y de instituto y, bueno, de eso, de secundaria. Y la idea es un poco que todos, según su situación del colegio y según las necesidades y el curso escolar que están frecuentando los alumnos, puedan darle como un toque personal a su proyecto, ¿vale? ¿No? Porque cada uno luego lo hace un poco de manera muy, muy personal. Entonces, esa es un poco la idea. Y bueno, como os decía, vamos un poco al tema, antes que nada, de la economía circular, ¿vale?
Y bueno, os pido que me digáis qué sensación os transmite esta imagen. Podéis escribirlo por el chat o ponerlo, o sea, digamos así, con el micro. Por un momento a ver si se ha conectado alguien más. Entonces, bueno, en este caso no sé si os transmite una buena sensación o algo bueno. Creo que no. Si alguien nos dice algo. Vamos a seguir, que luego si se conecta alguien lo vamos un poco viendo. Entonces, claramente, esto es un vertedero, la imagen es... ¿A ti qué te transmite, Antonio? A mí tristeza. Mucha tristeza, ¿no? Y de eso tenemos muchísimo y la idea es tratar de reducir a través de la economía circular justamente que haya estos tipos de vertederos donde además estamos desperdiciando un montón de materiales y recursos, así que y tanta falta nos hacen estos recursos, ¿no? En el planeta. Así que la idea es a través del compostaje en general de la economía y en general de la economía circular reducir estos residuos. Entonces, hasta el momento, la economía lineal, ¿no? Compramos y ¿qué hacemos? La tiramos toda la basura. Producimos, consumimos y a la basura. Exactamente. Y además de estar extrayendo materia prima y tirando muchos recursos, vamos también en cada pasaje de esto a utilizar algún medio de transporte, ¿vale? O sea, energía, emisión de gases de efecto invernadero, o sea, que todo este modelo de consumo ha generado una gran cantidad de desperdicio y contaminación. Entonces, la idea es, tenemos evidentemente un problema, ¿no? Entonces, la idea es pasar de una economía lineal a una economía circular, exactamente. Entonces, vamos un poco a ver aquí qué es la economía circular. Veis que cambia un poco el modelo, ¿vale? Entonces, se habla mucho de lo que es redefinir un proyecto, un producto según su diseño, reducir, ¿vale? El utilizo de los materiales, el consumo de los materiales, reutilizar lo que ya tenemos y, por último, reciclar para poder adquirir nuevamente más material para seguir produciendo sin sacar más materiales, ¿vale? Entonces, un poco lo que es la economía circular, reducir al máximo los desechos y la idea cómo se hace manteniendo ese producto, digamos, su vida útil, ¿no? Alargarla lo más que se pueda. Exactamente. Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, yo tengo aquí un video, una pregunta, ¿vale? A la cual podéis contestarme o bien por el chat o en voz. Así que después de haber visto este video, ¿por qué creéis que el compostaje es un ejemplo natural de economía circular? Bueno, yo el vídeo, como no lo he escuchado y además he estado muy presente, estaba aquí tocando todas las teclas a ver si podía escucharlo, no me he fijado mucho. Pero bueno, economía circular, al final lo que yo tengo entendido es que los mínimos residuos posibles. Entonces nosotras que estamos en un cole, la poda, las cáscaras de plátano, las naranjas, todo, en vez de coger y que vaya a la basura, lo echamos ahí y al final hacemos economía circular, porque eso a base de pues de que se vaya macerando, eso nos va a servir de abono para las plantas. Entonces, es economía circular, o sea, cero residuos en la medida de lo que podamos. Exacto. Efectivamente. Si no, funciona. Sí. Cero residuos y además generamos recursos, que es el compost, que además lo usamos luego en los huertos. Efectivamente. ¿Vale? Así que el compostaje es un ejemplo natural de economía circular, es reproducir un proceso natural que hay en la naturaleza, en los bosques y en toda parte donde haya suelo y bacterias y materia orgánica para poder tener nutrientes que utilicemos para nuestros bancales o para enriquecer el suelo en general, que además nos hace mucha falta porque nuestro suelo está un poco regulín, ¿vale? Así que bueno, ese es un poco el ciclo. No sé si Antonio os quiere contar qué tenemos aquí. Pues para coger y tener una zanahoria, primero tiene que haber los residuos, que es lo que se echa al compostaje, y luego ya coge y luego ya llega el compost y luego ya se le echa al huerto el compost. Y luego ya sale la zanahoria, crece la zanahoria. Y otra vez Bueno, y luego otra vez lo mismo.
Exacto, o sea que la idea es de nuestro mismo consumo, lo que tiraríamos, que antes se tiraba incluso a la basura junto con todo el resto, vaya regenerándose de alguna manera, por decirlo así, en realidad lo que Sí. hace es descomponerse, Se ¿vale? decompone. Y vamos a tener este recurso, ¿vale? Entonces, esto es la idea del compostaje. Además, aquí estamos cortando un poco todo lo que es la producción de CO2 para venir a recoger, en este caso, los residuos, por ejemplo, porque si en el mismo colegio o a nivel comunitario lo hacemos, no hace falta ni siquiera que venga el camión a recoger, aunque sea el orgánico. Así que estamos reduciendo todavía más el uso de recursos, ¿vale? Entonces, porque hacer compostaje, como hemos visto, es un proceso natural y lo que hacemos es esto, reducir la huella de carbono, como os decía, mejorar el suelo, porque es verdad que Sí. crecen mejor las plantas después de usarle, Sí. es mejor que el abono químico, ¿no? Sí, hombre, muchísimo mejor, mucho más natural también, claro, efectivamente. Exacto, es mucho más seguro, no contamina y mucho más equilibrado. Además, aplicamos esto, la economía circular, que es un cambio de modelo que hace mucha falta hacer, utilizando además unos residuos que son una de las que más generamos, los residuos orgánicos en las casas, en nuestras habitaciones, suelen ser el 37% de lo que generamos, pero uno de los que menos reciclamos, así que es muy importante aplicarlo a lo que es los residuos orgánicos. Y luego además aprendemos haciendo, a que los alumnos y los colegios aprenden mucho trabajando con el compost, Sí, ¿verdad? aprenden demasiado. ¿Qué aprenden? Por ejemplo, lo de, ¿no?, de hacer mediciones. Sí, hacer las mediciones, el tema del ácido, de la medida del agua, aprenden demasiado en los colegios. Así que lo hacen directamente y van aprendiendo. Así que bueno, de esta ventaja, ahora vamos un poco a ver más en específico qué es el compostaje y qué es el compost, aunque ya un poco lo hemos visto. Entonces, lo que hacemos es un proceso que es natural, ¿vale? Se descompone la materia orgánica. ¿Por parte de quién? Pues, ¿cuáles organismos son los que se ocupan de descomponer la materia orgánica? Las bacterias y los hongos. Bacterias y hongos principalmente, ¿vale? Luego luego al final veremos un poco también el tipo de fauna que se encuentra en una compostera, pero sin bacterias y hongos no hay compost. No habría compost. Exacto, entonces ellos son los que más intervienen dentro de este proceso bastante delicado, pero se da con bastante facilidad, siempre se ha dado, pero claro, si queremos que nos salga bien, le tenemos que echar un poco más de atención. Entonces, todo ese compost es un compost que podemos utilizarlo como un fertilizante, regenerar el suelo y nuestras macetas, bancales, etc. Y luego, bueno, ya que muchas veces se puede confundir, aquí tenemos otro tipo de compostaje, que es el que se hace con las lombrices, ¿no? Entonces, las lombrices es un proceso que nos da también un humus muy rico, muy bueno para el suelo, pero cambian un poco las condiciones porque las lombrices tienen necesidades diferentes a las bacterias, los hongos. Sí. Son animalitos que necesitan... Que necesita otro tipo de sustancias. Exacto, y además otro tipo de temperatura, de condiciones, ¿vale? Es un poquito más sencillo porque es la compostera más chiquitica, o sea que cambia un poquito. O sea que dependiendo de lo que tenemos a disposición, nos pueden valer ambas o una de las dos, o sea que dependiendo también de lo que queramos. Perdona, ¿podemos Sí. ir haciendo preguntas? Sí, claro, sí. Ah, vale, pero lo podemos tener todo, o sea, porque va a estar todo, o sea, bacterias y hongos siempre va a haber. Y luego las lombrices las aplicamos nosotras. Sí, a ver, en realidad la compostera que os vamos a dar, que luego vais a ver, es una compostera que está directamente a contacto con el suelo y es ahí donde están las bacterias y los hongos. Luego van a llegar unas lombrices, no hace falta que las añadimos, seguro que van llegando porque se va a generar una fauna. En cambio, lo que es una lombricompostera tiene una concentración mucho más alta de lombrices, ¿vale? No está a contacto con el suelo, se le hace una cama, un sustrato y se le da de comer y las condiciones necesarias para que nos den humus de lombriz, que es un poquito diferente y hay también un diferente nivel de producción. Lo que produzco con una compostera que vamos a utilizar nosotros no es una cantidad mucho mayor de la que hago con la lombricompostera, ¿vale? Entonces, si la queréis cuidar por separado, se puede. Nosotros lo que vamos a daros es una compostera normal, a la cual seguramente por el huerto o algo van a llegar también las lombrices, ¿vale? Vale, y luego entonces las lombrices cuando lleguen nos tenéis que enseñar a cómo hacerlo con las lombrices, ¿no? Ellas si llegan a la compostera se apañan solas porque van a
buscarse sus sitios. Lombrices que están normalmente en el suelo. El vermicompostaje o lombricompostaje se hace con lombriz roja, ¿vale? Que tiene unas condiciones un poco más diferentes, mucho más productivas, se concentra mucho más en la compostera, o sea que lo que vais a tener vosotros son la clásica lombrices de toda la vida que se encuentran en el campo, ¿vale? No le hace falta darle un cuidado especial porque ellas están en su salsa, ¿vale? No vamos a hacer específicamente una lombricompostera con lombriz roja, ¿vale? Nos vamos a concentrar más que en nada a dar las condiciones necesarias a bacterias y a hongos. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, gracias. Y luego también vais a recibir mucho material, también sobre vermicompostaje, tenemos un video, o sea que luego todo se puede profundizar, ¿vale? Pero nos concentramos más en la compostera clásica, digamos así. Entonces, esos son un poco los tipos de compostera que tenemos. ¿Nos puede contar, Antonio, un poco cómo son estas? Esta de palet, La de ¿vale? palet, luego está la otra, la de plástico, que es como la que vais a recibir vosotros. Luego está la cilíndrica. Esta sí, cilíndrica se mezcla así como lo de la sí, lotería, ¿no? Sí, como perdón, de la lotería. Esta está hecha con Esa es de ladrillo. ladrillo. Veis que aquí queda un poco de, siempre unos huecos, ¿no? Todo aquí, siempre hay un poco de transpiración. Es muy importante que haya aire, ¿vale? En cambio, esta, bueno, en montones. Sí, es el montón, sí. Directamente en el suelo, se prepara y se deja ahí, Sí. ¿no? Y esta es industrial, ¿vale? Todos esos tubos van midiendo temperatura, humedad, para que se puedan echar mucha más cosas de lo que vamos a echar nosotros, ¿vale? Y bueno, aquí, muy importante, ¿vale? Es dónde pongo mi compostera y qué condiciones le voy a dar, ¿vale? Como veis, bueno, aquí tenéis un ejemplo. Siempre va a tener, esto es una tapa. ¿Para qué nos sirve esta tapa, Antonio? Para que no entre bichos y tampoco, para que tampoco se mojen, para que tampoco le caiga agua si llueve y tal, que no se mojen. Exactamente. Luego va a tener casi siempre una puertecita, una ventanilla donde podemos sacar el compost que mano a mano se está haciendo más maduro, ¿vale? Y como decía, sobre suelo, ¿vale? A contacto con el suelo, porque si no, no están las bacterias y los hongos no están ahí y además se pueden encharcar, ¿no? Pueden encharcar. Entonces, para evitar que se generen malos olores, es bueno tener un poco de suelo que vaya filtrando el agua en exceso, ¿vale? Entonces, muy importante, además, si es posible, que esté a la sombra. Eso para que en verano no se seque mucho, ¿vale? Con las temperaturas que hace en Madrid, ¿vale? Entonces, si podemos tener a la sombra, mejor. Sí. Si no hay manera, vamos a ver cómo vamos luego a solucionar los problemas, ¿vale? Así que, bueno, eso es un poco lo que son las bases, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco los materiales que vamos a utilizar. Así que voy un momento a salir de la presentación para que poder ver en cámara lo que se ve, porque os vamos a mostrar los materiales que vais a recibir, ¿vale? Entonces, aquí está. Muy bien. Entonces, ok. Vamos a empezar por aquí. Bueno, vais a recibir evidentemente la compostera, que aquí luego vais a ver cómo se monta, ¿vale? Y bueno, explicaré un poco lo que son estos. Esto sería el peso. Pero para que Vale. acércate un poco. Esto sería el peso. Nos sirve para pesar el Sería material. para pesar el material y tal. Este sería el decímetro, que esto mide el ácido, y la humedad. ¿Vale? O sea que esto tiene la parte de arriba, ¿vale? Que es lo que decía Antonio de la acidez, que es el pH que está aquí, y se lee la cantidad abajo, dice alcalino o ácido, ¿vale? Y ya os explicaremos cuáles son los datos y dónde tiene que estar, ¿vale? En qué medida tiene que estar. Y aquí arriba tenemos, como decía Antonio, la humedad, ¿vale? Entonces, por aquí está húmedo, aparte, no sé si veis un poco, hay dos. Sí, lo vemos. Perfecto.
ácido húmedo es seco, ¿vale? Entonces, esto luego se pincha y se mide. Y luego ya os explicaremos al final cómo funciona. Y luego Y esto. luego esto, ¿qué es el termómetro? ¿Vale? Para ver a qué temperatura está. Exacto. Y luego además vais a recibir un aireador, ¿vale? No sé si lo lográis ver. Es como un sacacorchos gigantes. ¿Así lo veis? Sí, lo vemos. Perfecto. Eso es un aireador. Que esto se pincharía en el compost, ¿vale? Sí. Y se tendría que dar vuelta para coger y airearlo, pero sin llegar a la cama. Exacto. Bueno, que ya os explicaremos, Ya lo vemos. eso ya os explicaremos que la cama y cómo se hace. ¿Y Entonces, qué se hace todos los días o cada 2 días el airear? ¿Cómo no? Ahora os lo explicaremos, eso ahora os lo explicaremos. Perfecto, gracias. vais a recibir también esta, ¿vale? Que esto lo activa y esto también habría que activarlo, pero ya una vez que se tiene el compost hecho. Exacto. A coger y dejar la parte fina y la parte gorda se volvería a echar al compost. La parte que no está, la parte gruesa del compost. Exacto, para que se siga. Se siga decomponiendo. Exactamente. Y claramente, material fundamental para hacer compost, una compostera, ¿vale? Hay muchos modelos, como habéis visto, esta de plástico reciclado, ¿vale? La vamos a acercar un momento. Esta ya hemos armado 2 de las 4 partes, ahora vamos a mostrar cómo se monta la otra. Si lo veis bien ahí. Pero ya ahora vamos a subir la otra, ¿vale? Entonces Sí, sería... se ve bien, se ve bien. Exacto, entonces aquí está esta parte, que ya la hemos juntado con facilidad, ¿vale? Y ahora os mostramos... ¿vale? Y luego ya os mostramos cómo deberíais montar toda, ¿vale? Entonces, tenemos una primera parte que es más cortita, más pequeñita, que es la parte de arriba, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es coger la otra, ¿vale? Son modulares, digamos así que los enganchamos, ¿vale? Y vamos a poner esto. Metemos el palito este. Ya, hasta ahí, ¿vale? Ahora, esta es la parte de abajo, que es más bajita, o sea, más alta, perdón. Y aguanta ahí, Antonio. Entonces. Bueno, ahora es un poco incómodo porque estamos encima de la mesa, pero creo que el concepto será entendido. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería lanzando aquí. No. Bien. ¿Listo? Bien. Abajo, abajo. Ahí, muy bien. Ahí. Listo, déjalo ya. Ahora nos bajamos para que sea más fácil, ¿vale? 1, 2, sí. Ahí. Ahí, muy bien. No tenéis que hacerlo así, esa, con que lo hagáis directamente en el suelo es más fácil. Entonces, esto va al fondo y la otra quedó. Sí. Perdón. Muy bien. Entonces, aquí. Una cosa importante. 2 de los palitos van a tener esto, ¿vale? Aquí es donde se engancha la tapa, entonces será la parte de atrás, pero eso es indiferente porque como vais a ver que es modular, ¿vale? Entonces, tengo armado esto, cojo, armo las 2, No, esto. sigo haciendo lo mismo. Entonces, espérate, vamos a poner... Sí, vamos a ponerlo al revés para que vean. O sea, que la parte las partes más pequeñas van arriba y la parte más grande abajo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, Y vais empezando a montar de arriba para abajo, por lo que vemos. exactamente, se empieza con la parte chiquita, ¿Sí? luego se pone, una vez que se han juntado, se coge la parte más alta y se termina pasando la varilla, ¿vale? Muy bien. Lo mismo hacemos aquí. Os viene mejor hacerlo de 2 en 2, ¿vale? Es más sencillo porque si os quedan de pie,
y luego simplemente es juntar las dos partes, ¿vale? Entonces tenemos, no sé si lo lográis ver, pero aquí, Sí, lo vemos. ¿Veis? ¿eh? Os acerco un poquito esto. No. Aquí han quedado los dos tubitos por fuera. Y ¿Dónde entonces, está la tapa? vale, ahora con la tapa también viene en dos partes, ¿vale? Mira, es esto. Entonces, aquí, esto van enganchados En los agujeros. aquí, ¿sí? ¿sí? Ya está. ¿Listo? Y luego en esta parte también sale una tapa, o sea, un taponcillo aquí, que lo quitáis y viene con su seguro, digamos así, ¿vale? Lo enganchas así y entra. Entonces, ¿sí? Sí, la tenía. Y entonces ahora, hay un hueco en la tapa, le ponemos esto así, va aquí, ¿vale? Entonces lo que sucede es que luego cierro, bajo, lo empujo un poquito y se queda cerrado, ¿vale? Y ya esto no se abre. Y luego cuando quiero abrir o hacer cosas, si quiero abrir la parte de abajo, que decía que os había una puertecita, voy subiendo una de las dos varillas hasta el límite de la parte más alta y esto se abre como una puerta, ¿vale? Así que sería un poco, lo que sucedería sería un poco esto, pero abajo, ¿vale? No sé si está claro, si tenéis dudas o ¿vale? Entonces, sobre montaje de compostera, ¿cómo lo tenéis? Está bien, está claro, sí. ¿Está claro? Muy bien. Creemos que sí, que vamos a ser capaces. Sí, yo Oye, creo que bueno, Bien. una pregunta. Luego en el verano ya nos explicáis también el mantenimiento, porque claro, en el cole no hay nadie. sí, vamos por parte. Empezamos por el Vale. principio y luego os damos un poco de tips, de consejos, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora, consideraos que la compostera abajo está en contacto con el suelo, ¿vale? Entonces, pongamos que esta sea la base de nuestra compostera. O sea, que aquí está abierto, ¿vale? Entonces, las bacterias y los hongos que van a trabajar aquí necesitan oxígeno, ¿vale? Entonces, si yo pongo una cama de cosas que se puedan ver más fáciles, le va a faltar aireación y se va a podrir, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos, Antonio? Tenemos que hacer una cama. Entonces, la cama que os decía antes, ¿no? En la cama se tendría que hacer con palos. Entonces, ponemos unos palitos un poco cruzados, ¿vale? Para que nos mantengan como si fuesen un muelle. Como un muelle para que tenga oxígeno. Eso. Claramente aquí vais a utilizar un poco más, que cubra un poco toda la superficie del fondo de la compostera. Aquí lo tenemos cortado así para que coja y quepa en la caja esta. ¿No? Pues imaginaros esto así y sucesivamente, ¿vale? Para que vaya. Sí, Perfecto. esto sí. Y además, como base también, podemos echarle que a Antonio. Hojas secas. Hojas secas o Un poco rota. un poco rotas. Y también, si tenéis, un poco de Un paja, poquito de paja. ¿vale? ¿Perdona? Que si se puede añadir papel. A ver, el papel y el cartón se pueden añadir en casos muy extremos de humedad, porque por lo general papel y cartón tiene ya su ciclo de reciclaje, ¿vale? Entonces, además se descomponen muy lentos, pueden tener tintes. Entonces, la idea es mejor utilizar todo lo que sea hoja seca, pajas, estructurante, lo que se llama. Ya veremos un poco lo que es. Y también estamos tratando de poder tener y daros, aunque sea una bolsa con estructurante, a través de una bioestructuradora que tenemos, ¿vale? Así que no os preocupéis, que la idea es que tengáis todo lo necesario y que también entre los recursos que tengáis en el cole, ¿vale?
Entonces, esta es nuestra cama, ¿ok? Y a esta cama luego, una vez que esto está hecho, vamos a hacer los primeros aportes, ¿vale? De materia orgánica. Luego vamos a ver bien lo que va y lo que no va, pero por ejemplo aquí tenemos peladura de manzana, ¿vale? Que están troceadas, se pueden trocear incluso más. Y Cáscara de huevo también tenemos. ¿vale? Que esta se puede machacar muy bien y se le va echando, ¿vale? Entonces, la idea ¿cuál es? Una vez hecha la cama, ir llenando la compostera y para que el proceso empiece, que la compostera esté llena más o menos por 1/3, ¿vale? Entonces, espera un segundo, Antonio. Entonces, la idea es, veis que la compostera tiene como estas líneas, digamos así, con que llenéis por lo menos las primeras 3 o 4 desde el fondo, y ahí es cuando arranca el proceso. Hay un mínimo que es necesario llenar para que las bacterias se empiecen a multiplicar más y a hacer el proceso de compostaje, ¿vale? Así que un poco esto es cómo realizar la base y arrancar. Y ahora estamos dando más información, ¿vale? Hasta el momento todo bien. Vamos a seguir un poquito más y si queréis hacemos una pausa. Sí. Bien, bien, todo bien, fenomenal. Vale, entonces, vuelvo a la presentación un momento. A ver. Lo veo. Nosotras no queremos pausa, preferimos seguir del tirón. ¿Ves? ¿Qué tú querías? Sí, sí, seguimos del tirón. Si os viene bien, a mí me da igual, pero bien. Muy bien, entonces, aquí hemos visto los materiales y el montaje de la compostera, ¿vale? O sea que ya tenemos una idea de lo que nos va a llegar y cómo hacerlo. Y eso es lo que hemos hecho. Paso 1, preparar la base, lo que Antonio llama la camita, que es más, yo creo que nos recuerda un poco más lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Y luego, paso 2, reunir material húmedo y seco para poder empezar. ¿Ves? Lo que dice aquí. O sea que material húmedo y seco, más o menos, ¿vale? Material húmedo ya veremos bien en el detalle lo que es, pero por ejemplo, entre esto y esto, ¿cuál de los dos es material húmedo? Perdona, es que yo no lo veo bien. Como estamos con el móvil. Espera. Un segundo. Sí. O sea, primeramente hacemos la cama con lo que habéis dicho. Pues hojas secas, los palitos, primeramente los palos, hojas secas, paja, cáscara de huevo y algo más habéis dicho. No. La cama se queda en... La cama con los palos, principalmente con los palos. ¿Palos? Sí. Con hojas secas. Y ya. Vale, hojas secas, paja y cáscara de huevo. Eso también es como la cama, o eso ya sería la zona húmeda. La cáscara de huevo y olvidarla, es una equivocación mía. Entonces, vamos a volver a reanudar, ¿vale? Palos y hojas secas es la cama. ¿Vale? Una vez que... ¿Perdona? Y la paja, ¿no? Paja también. Paja también, sí. Sí, todo lo que sea un poco, pero sobre todo son los palos que hacen de muelle y un poco de material seco para que ya no haya pudrición, ¿vale? Esta es la cama, la base que dice aquí, paso 1. La cama principalmente son los palos. ¿Vale? Ahora, una vez que hemos hecho la cama, empezamos a reunir el material orgánico que sí se va a compostar, ¿vale? Entonces, material húmedo y material seco. Y son, como material húmedo, tenemos varios que ya os vamos a mostrar, pero por ejemplo aquí tenemos manzana, peladura de manzana, ¿vale? Todo lo que son peladuras de frutas, etcétera, son material húmedo, poda verde, etcétera. Y material seco, por ejemplo, paja, hojas secas, cáscara de huevo, cartón, si es posible evitarlo o no, pero para entender lo que tiene un alto contenido en carbono, ¿vale? Y que no tienen mucha agua. ¿En qué proporción? Evidentemente el material húmedo pesa mucho más que por peso. Nos podemos guiar no solo por el peso, sino que también por el volumen, pero por lo general, cada 2 unidades de húmedo tenemos que echar más o menos 1 unidad de material seco, ¿vale? En proporción, ¿ok? Y luego, una vez a la semana, muy importante, lo que decíamos antes, airearlo. ¿Vale? Entonces, digamos que si esa fuese nuestra compostera, ¿vale? Mira, la cama está abajo de todo. No sé si la habéis visto antes, que estaba abajo de todo.
¿vale? Lo que pasa es que, claro, que aquí directamente sí que llega a la cama, ¿vale? Pero lo que pasa es que cuando lo aireáis tenéis que girar, ¿vale? El sacacorchos tenéis que girar, ¿vale? Tenéis que girar a derechas, ¿vale? Y luego tenéis que tirar para arriba. Pero claro, pero no tenéis que llegar hasta la cama, porque si no cogéis y la cama la rompéis. Entonces ya no estaría aireado en la parte de abajo, no le entraría aire. O sea que digamos que si esto fuese aquí, con que lleguéis hasta las últimas 2 o 3, Hasta las últimas 2 o 3, cuando se aire, hasta las últimas 2 o 3. entonces lo hacéis así, quiero mostrar. Oje, lo hacéis aquí, pero justamente hasta aquí, más o menos. Aquí no meter mucho más abajo. Solo hasta aquí, más o menos. Airear hasta aquí aproximadamente. Mete esa Un poco más de la mitad, ¿vale? Para que se airee, pero sin romper la cama, ¿vale? Entonces, esto sería el paso, vamos, número 4, airear, si es posible, una vez a la semana para que las bacterias siempre tengan oxígeno y no haya pudrición. Y luego, de vez en cuando, lo del volteo es algo que depende un poco hay diferentes escuelas de pensamiento, de idea de cómo hacerlo. Voltear, si todo va bien, mira, casi mejor no hacerlo. Voltear es sacarlo todo con una horca, que es esta herramienta que veis aquí, ¿vale? Y volver a echarlo a la compostera de nuevo. Pero esto lo podemos hacer, preferimos que lo hagáis cuando sea estrictamente necesario, porque huele mal o cosas de este tipo, ¿vale? ¿Y cuándo sabemos que es necesario? Por ejemplo, si huele muy mal. Cuando huele a podrido. Sí. Eso es cuando tiene muchísima humedad. Exacto. Que es cuando huele a podrido y cuando tiene mucha humedad y tú ya notas que huele a podrido, lo que se le suele echar para evitar eso es tú coges dentro de la compostera, lo remueves y le echas cosas secas. Y coge y lo sigues aireando y lo sigues moviendo y tal. Pero si ves que no tiene solución, pues lo que sí que tienes que hacer, no te queda más remedio que coger y sacar todo y con la misma horca y removerlo, pero fuera ya. Exacto. Entonces, todo esto no os preocupéis, nosotros vamos diciendo un poco los pasos, pero estamos aquí. O sea, que en cualquier momento no arranca, no sube la temperatura, está muy húmedo, o sea, nosotros estamos aquí, nos llamáis y nosotros decimos cómo hacer, vais a recibir mucho material, al final os voy a decir qué material vais a recibir de apoyo técnico para que no pase nada y si pasa algo se pueda solucionar, ¿vale? La idea de airearlo una vez a la semana también nos ayuda a tener un seguimiento bastante constante y así esto nos permite que no se nos estropee nada. Cuando decías antes lo del verano, el verano haciendo una estación, una temporada muy seca, lo más feo que te pueda pasar es que se pare el proceso y que se seque. Exacto, y cuando vuelves en septiembre, octubre, lo vuelves a reanudar y todo bien. Lo reactivas y ya está. Exacto. En cambio, si fuese una estación muy húmeda, deberíamos estar mucho más pendientes porque si no, lo que puede hacer es una pudrición y la pudrición sí que es un poco más complicada de reactivarlo, ¿no? Y tal. Y luego, bueno, si hace falta, si es muy seco, regar el montón. O sea que ya os explicaremos cómo medir la humedad y la temperatura y todo para que sepáis cuándo hacer cada cosa. Y una vez que todo ese proceso está hecho, a lo largo de los 4 o 5 meses ya se va a empezar a ver la parte inferior, esto, muy oscuro, ¿vale? Se va en la parte inferior de la compostera, se va poniendo cada vez más oscuro y con un olor muy rico, ¿no? Un olor como a bosque, como a campo. Exacto. Entonces ahora aquí podemos decidir, ¿vale? Entre 4 o 6 meses ya se puede utilizar, pero todavía no está completamente maduro. Luego también vamos a hacer un laboratorio online sobre cuándo saber cuándo el compost está maduro, qué hacer con ello, cómo almacenarlo, etc. Y es el momento de cribarlo con esto, como decía antes Antonio, y luego recoger y utilizar el compost, ¿vale? Nosotros en la compostera de este tipo podemos seguir echando por arriba y sacando para abajo, ¿vale? Eso es lo bueno de la compostera, que es un ciclo casi continuo, ¿vale? Y pues poco más, eso es un poco lo que serían los pasos, ¿vale? Vais a recibir todo esto. Sí. Perdona, Morena, ¿puedo preguntar? Sí. Bueno, hija, perdona, parezco aquí la preguntona. Es que me vienen surgiendo preguntas.
Nosotros empezaremos, pues bueno, no sé si vais a venir la semana que viene o la próxima, pero bueno, empezaremos ahora en marzo. Entonces, Sí. más o menos he entendido que son 3-4 meses lo que tarda Ujú. en estar ya pues preparado para poderlo sacar y cribar. Sí, Entonces, marzo, abril, mayo, junio, es que nos pilla casi terminando en el cole. sí, ¿Cómo sí. hacemos luego el mantenimiento? Porque claro, nosotras en julio nos vamos y volvemos en No pasa septiembre. nada, lo podéis dejar, a ver, los dos, como veis aquí, antes que nada, lo podéis utilizar antes, ¿vale? De 2 a 3 meses como acolchado, o sea, de manera superficial, ¿vale? El ¿Cómo, compost Perdona, que no me he enterado. que no sea muy maduro, de 2 a 3 meses, si queréis empezar a utilizarlo antes, lo podéis utilizar ya, pero el compost que se llama fresco, ¿vale? Que es el más joven, nunca mezclarlo con el suelo muy profundidad, ¿no? Lo echamos para arriba, como una capita. Sí, sí, una capita, pero por arriba. Hay que Exacto. echarle por arriba. Nos sirve, pero nos quema las raíces, ¿vale? En cambio, de 4 a 6 meses es cuando el compost ya empieza a estar maduro. Y luego, de 6 a 12 meses es como, vamos, como los vinos, como los quesos, que más tiempo van madurando. Entonces, si vosotros llegáis a tener vuestro compost en mayo, ¿vale? Y queréis utilizarlo con los niños para que vean, aunque sea como es el compost fresco, lo utilizáis como acolchado. Si veis que ya está maduro, podéis decidir o bien dejarlo ahí y luego volverlo a reutilizar en octubre, que no pasa nada, él se va a seguir haciendo y va madurando aún más y no sucede nada, o si no, podéis recogerlo y almacenarlo y utilizarlo a la vuelta al cole, ¿vale? O sea que el compost también se puede almacenar, ¿vale? No sé si... Has dicho que más o menos en 2 meses lo usamos como acolchado. Sí, podéis, sí, podéis utilizarlo ¿Pero te como... refieres para cubrir el huerto? Sí, Sí, pero una capita solo fina, una capita fina. exacto, que no sea muy gruesa porque si no os puede quemar las raíces, ¿vale? Entonces ahí es Vale. decisión vuestra. Si lo queréis utilizar para que los niños lo vean, aunque sea como acolchado, y luego en septiembre vais a retomarlo y lo vais a utilizar más maduro y así veis la diferencia también entre un uso y el otro, muy bien. O igual podéis esperar, o sea, eso es decisión un poco vuestra de a fines didácticos, cuál de las dos cosas preferís hacer, ¿vale? Digamos Vale. que 3 meses fresco, de 4 a 6 ya compost maduro y de 6 a 12 vamos, gourmet. Así que bueno, esos son un poco los tiempos, ¿vale? Vale, pues entonces, y luego en el verano no lo vamos a mover, claro, se va a quedar aquí, se va a quedar ahí. Bien, como decías, en el verano, si tenéis la posibilidad que alguien se encargue, aunque sea cada 2 semanas, una vez al mes, ¿no? Una vez a la semana, que sea. Sí, bueno, es que es Ya. un poco más difícil, ¿eh? Que alguien pueda ir a echarle un ojo, y si hace falta regarlo, etcétera, estupendo. Pero el único riesgo que puede pasar a dejarlo ahí en verano es que se os pare Que se ¿no? seque. Se Ese es el seque, único riesgo. las baterías dejan de trabajar porque no tienen agua, se para todo el proceso, tal cual como está, lo que está abajo puede que siga un poco madurando y ya cuando llega a septiembre lo volvéis a regar y Lo ya, reactivan. lo reactivan Lo sin reactivan. Es problema. lo mismo que se seque a que esté húmedo. Exacto. No No lo sé mismo. si esa es un poco la idea, ¿vale? Entonces, en verano depende un poco si tenéis alguna posibilidad. Por ejemplo, ayer fuimos a un colegio que había hecho el parón durante el verano y tienen ya esto que, vamos, súper oscuro, súper negro, muy oleoso, o sea, con mucho olor a bosque, o sea, que, vamos, lo tienen perfecto. Porque Así. lo peor es que esté húmedo. Exacto. Un compost. Ah, vale. Poco. O sea que en septiembre luego lo regamos un poco, lo movemos y empezamos otra vez el proceso. Exacto. O sea, es un poco rearrancar, no Ok. empieza cero, pero no es una tragedia, ¿sabes? Es peor lo contrario, que tú llegues al Es peor que cole esté húmedo. y esté podrido. Sí, que esté húmedo es lo peor. Pues está podrido, que huela podrido es lo peor. Exacto, así que en Vale. verano no tenemos ese riesgo en Madrid, así que podemos estar tranquilos. Y bueno, vamos entonces directos, ¿vale? Y vamos un poco a ver cuáles son las condiciones y todo lo que ya hemos un poco dicho, cuál es la razón por la cual se genera levadura podrido, etcétera. Porque los que son los agentes descomponedores principales en el compostaje son bacterias y hongos, ¿vale? Entonces, esos organismos necesitan bastante cosillas para vivir bien, ¿no? Sí. Entonces, vamos un poco a ver lo que más necesitan, ¿vale? Esperen un momento, que creo que ha entrado una persona. A la...
Sí. Un segundo, perdonad. Muy bien. Ok. Buenos días. Buenas tardes. Entonces, retomamos un momento la... A ver. Perfecto. Ok. Entonces, decíamos, vamos un poco a ver cuáles son las condiciones y para que todo el compost salga bien, ¿vale? Entonces, empezamos por la temperatura, ¿no? Antonio, ¿a qué temperatura puede llegar? ¿Qué vamos a medir con esto, con el termómetro? ¿A qué temperatura puede llegar? Pues a unos 50 grados en esta compostera, unos 50 grados. Pero suele llegar también a los 70 grados en alguna compostera. En la compostera más grande. Vamos, más grande. Suele llegar a los 70 grados. Exacto. En esta que es más chiquitica, 50, en algunos casos 40, 45, lo que sucede es que la temperatura va a llegar a un momento que debe subir. Pero ¿vale? claro, pero eso es en el pico. Exacto. Es en el pico cuando llega eso, pero es un mínimo el pico. Exacto. Entonces ese pico que vais a tener de temperatura os está diciendo, vosotros vais a empezar a llenar la compostera, llegáis a un tercio y es ahí cuando vais a notar que la temperatura de repente os da un empujón y sube muy de repente y también en unas semanas, 2 semanas, luego poco a poco va bajando. Eso significa que las bacterias han empezado a trabajar bien, ¿vale? Entonces, es importante aportar suficientes materiales verdes y también un poco de materia orgánica seca para que las bacterias trabajen mucho. Todo lo que es verde acelera el proceso, todo lo que es seco lo ralentiza, pero en ambos casos necesitamos de ambos para que el compost esté bien, ¿vale? Un segundo que creo que ha entrado otra persona en el chat. A ver, un segundo. Vale, muy bien. Y, vale, listo. Muy bien. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Perdonad, creo que no he podido llegar antes. Sí, vale, voy a silenciarte porque tenemos eco. Y bienvenido. Y seguimos un poco aquí con la presentación. Ay, no sé qué pasa. Yo creo que si puedes quitar, silenciar. Muy bien. Ahora sí. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Muy bien. Muy bien, entonces esto. Y tapar bien el montón, la compostera para que no se desperda el calor, sobre todo ahora en invierno, ¿no? Y mezclar y si hace falta, si lo vemos muy seco, echar agua para que se vuelva un poco a acelerar el proceso de nuevo, ¿vale? Entonces, temperatura, importante, vamos a ver que varía durante todo el proceso. Luego está el oxígeno, que ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué? Porque el oxígeno es lo que las bacterias aerobias, que son las que nos sirven, necesitan para vivir, ¿vale? Entonces, el proceso de compostaje es un proceso que funciona con oxígeno. Si no, sin oxígeno lo que hay es una pudrición. Entonces empieza a oler mal y lo que decíamos antes que no queremos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que haya suficiente oxígeno? Pues con el aireador. Aireando con el aireador. Exacto, una vez a la semana más o menos, y que haya suficiente carbón estructurante, no tanto, o sea, materia seca, no tanto por su consistencia, sino también por el hecho que al estar de tamaños diferentes nos hacen un poco esta especie de estructura esponjosa que permite que haya aire dentro de la compostera. Luego, otra cosa muy importante, la humedad, que como os decía Santo Antonio, se mide con esto, con el medidor de humedad, ¿vale? ¿Y qué tipo de humedad tenemos que tener en la compostera, Antonio? ¿Mucha agua, poca agua? Ni mucha ni poca humedad. Exacto, ¿vale? Porque ¿qué sucede con poca agua? Con poca agua estaría seca, claro está. Exacto, y las bacterias necesitan para vivir. Las bacterias necesitan para vivir, y con mucha agua entonces estaría podrida. Exacto. Y olería podrido, claro. Porque las bacterias, entre comillas, a los niños decimos que se ahogan, pero lo que sucede es que se llenan los huecos que hay en la compostera, en lugar de estar con aire, tienen agua. Entonces todo esto hace que las bacterias no tengan oxígeno y empieza todo a oler mal. Entonces, mantener una buena proporción entre húmedo y seco
y en verano regar, ¿vale? Pero que nunca se encharque, ¿vale? La humedad, de hecho, tiene que estar entre más o menos la mitad, ¿vale? Entre B y C, ¿no? Es entre 20. Y aquí que tenéis numeritos entre 4 y 7, ¿vale? Porque hay diferentes modelos de compostera, ¿vale? Perdón, de medidor de pH, de humedad. Entonces, o viene con letra o viene con... Esto todos vienen en la guía, ¿vale? O con letra o con número. Y luego, el pH, ¿vale? Muy importante también controlarlo. Sí. ¿Sí? El ácido es muy importante. Que tiene que estar entre 6 y 7. Exacto, o sea, neutro, más o menos. Sí. Hay unas partes iniciales donde el pH es un poquito más bajito, 5, algo así, pero luego se mantiene casi siempre entre 6 y 7, ¿vale? Entonces, si está muy ácido, por ejemplo, porque hemos echado mucho cítrico, lo podemos, digamos así, enderezar con cáscara de huevo. Exacto. Y si está muy básico, también echando un poco de cosilla más ácida, pero luego se suele mantener en este rango, ¿vale? Y luego, relación carbono-nitrógeno, aquí hay, digamos así, un poco la parte más química del proceso, ¿vale? Entonces, todo lo que es materia seca aporta más carbono y todo lo que es materia húmeda más nitrógeno, y luego hay cosas como la paja, ¿vale? Que tienen una relación entre la cantidad de carbono y de nitrógeno que es óptima, ¿vale? Y siempre suele estar entre 25, 40, la mayoría dice entre 31, 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. ¿Cómo sabemos esto? Pues hay una aplicación que luego si queréis os la envío, y si no, de todas maneras, con la proporción que decíamos antes, de 2 de seco, de 2 de húmedo por cada 1 de seco, eso nos ayuda un poco a mantener una buena relación de este tipo, ¿vale? Así que estos son un poco los parámetros a tener en cuenta. Y esa relación carbono-nitrógeno, entre comillas, por facilidad, la vamos a registrar a través de la cantidad que estamos pesando la materia orgánica con la pico, ¿vale? Y eso es un poco lo que decíamos antes de los pasajes de la temperatura, ¿no? Ese es el pico que decías tú, Sí. ¿vale? Entonces tenemos una primera fase que es esta, ¿vale? Que más o menos podemos llegar incluso a los 40 grados, ¿vale? Dura muy poco, ¿no? 2 o 4 días. Aquí luego tenemos el pico, que es la fase termófila, o sea, de que le gusta mucho a las bacterias, le gusta mucho ese tipo de calor, algún tipo de bacteria. Y esto, como veis, 2 semanas, 2 meses, dependiendo del montón. Y por último, tenemos esta fase, que es la fase de maduración, que le pasa la temperatura aquí, Antonio, que poco a poco disminuye. Va bajando, ¿vale? Y llega un poco a esa temperatura ambiente, y lo que decíamos, ya no se reconocen los restos, ¿no? Está todo muy oscuro y con olor Y ya con olor a campo. a campo, a tierra de bosque, ¿vale? Y aquí también tenemos más tipos de organismos que están dentro del montón. Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, todo va bien, todo bien. Muy bien. Ahora, Bien, gracias, Morena. Bien, bien. perfecto. ¿Qué podemos compostar? ¿Vale? Porque la idea, ¿cuál es? No nos olvidemos nunca que la idea es, en general, del compost es reducir los residuos orgánicos, ¿vale? Pero también es verdad que estamos haciendo algo didáctico también. Entonces, hay un poco, o sea, de pronto en algunos colegios llegan a tener un reciclaje completo de los residuos del comedor, en otros menos. Nosotros vamos a empezar con algo sencillo porque es algo que todavía vamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer un pequeño juego ahora para ver qué tipo de materiales podéis compostar y cuáles no, ¿vale? Segundo que... Vale. Entonces, antes de esto, ¿vale? Aquí tenéis dos cubos que tenemos en casa, ¿no? Este Antonio marrón, que es de residuos, y esto que es de restos, ¿vale? Antes no se separaban, ahora ya hace un tiempo se separan. Entonces, ¿qué podemos tirar a los restos? Por ejemplo, veis aquí, ¿no? Que van excremento y arena de gato, polvo de barrer, pañales, colillas. Esto va en los restos. ¿Van a estar en la compostera? ¿Esto lo podemos echar a la compostera, Antonio?
No, eso no. Por cuestiones de patógenos, por cuestiones de contaminantes. Bueno, la colilla evidentemente tiene cantidades de materiales contaminantes, así que todo esto va a los residuos, ¿vale? El cubo naranja, o así decirlo. Sí. Y luego en el cubo de tapa marrón, que sería el orgánico, sí que podemos echar un poco más de cosillas como son, bueno, los tapones, de servilletas, ¿qué más? Carne y pescado, ¿no? Sí. Fruta y verdura, todo esto. Entonces, ahora nos vamos a centrar en lo que de esto, de los residuos del cubo que echamos al cubo marrón, sí que podemos echar en nuestra compostera. Cambia un poco porque, como habéis visto al principio, la compostera, digamos así, las plantas de compostaje, etcétera, tienen mucho control, mucho seguimiento, todo está muy computerizado, o sea que mucho más sencillo, ¿vale? En cambio, ¿cómo se dice? Nuestra compostera, que es chiquitica, está en un cole, hay muchos niños, o sea, vamos a tratar de poner lo básico, lo más fácil de compostar, ¿vale? Así que vamos a hacer un poco esto, lo que decíamos antes. Aquí tenéis un poco de ejemplo de material verde, un poco de material seco, y aquí lo que es mejor, no echar, pero reducir, ¿no? Sí. Como por ejemplo, lo que es Material verde. césped, ¿vale? Césped. Recién cortado porque Sí. muy húmedo, coníferas que son muy ácidas y todo lo que son naranjas, Todo lo que son frutas. naranjas, limones, Limones. ¿vale? Los cítricos en general. Vale, entonces, eso es un poco lo que se puede compostar y lo que no, ¿vale? Ahora, como veis, en los materiales secos están serrín, están restos de poda, están cáscara de huevo, como hemos dicho, etcétera. Y en lo fresco, pozos de café, poda de jardín, verde. Si quitáis las plantas a final de su ciclo vegetativo, por ejemplo, en septiembre, ¿no? Porque, Sí. o sea, octubre, quitamos los tomates, ¿vale? Estos, si lo echamos directamente a la compostera, cortaditos, hacen que estén ricos de muchos nutrientes porque lo han chupado todo para que crezca nuestro tomate. Pues lo podemos echar a la compostera y es muy bueno. Así que si tenéis huerto, más fácil. Uy, te he dado las pistas. Entonces, aquí tenéis un juego, ¿vale? Y podéis decirme uno cada uno algo que sí creéis que de lo que está aquí que puede ir a la compostera o que creéis que se puede echar. Estos de no son cáscara de huevo, comida, esta que es una pizza y... Mondas de patata, ¿no? Mondas de patata, piel de plátano. Exacto, muy bien. ¿Qué más? Las hojas secas, Sí, hojas secas, muy bien. la También, sandía, exacto, la sandía, perfecto. plátano, ¿Mm? la cáscara de, la monda del plátano. Exacto, todas las mondas. ¿Qué tal con el pollo o con la pizza? Pues es que yo la pizza no, no la pondría porque esa, no lo sé, vamos, pero llevan conservantes, llevan... Sí, y pongamos que lo haya cocinado la abuela. De todas maneras tiene sal, aceites, Sí. Claro. ¿vale? Que pueden un poco estropear. A ver, ya cuando nos hacemos maestro de compostaje, sí que podemos echar un poco de todo, ¿vale? Pero por lo general también hay que tener atención porque todo lo que sean salsas, etcétera, pueden un poco, oye, luego terminan en el suelo, entonces tenemos que decidir lo que vamos a echar o no. ¿Algo más? Yo el pescado y la carne es que no lo tenía claro, o sea, yo creo que no. Pero vamos, he visto que en la diapositiva de antes poníais que sí. A ver, carne y pescado en lo que son las grandes composteras, ¿vale? En la nuestra, igual, lo que son pescado, carne, etcétera, pueden generar malos olores, patógenos y pueden llegar animalillos. Y no queremos porque estamos aprendiendo y estamos en un cole, entonces lo evitamos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un poco la solución. Entonces, lo que es comida cocinada, pizza, esta naranja no porque está podridilla, entonces ese mojo puede hacer que se generen más
putrefacción que descomposición aeróbica. Y las acelgas, que no tengan, o sea, todas las verduras, los restos de poda de jardinería, las manzanas, etc. No suele haber problema con las semillas porque la temperatura al subir hace que esas semillas no lleguen a germinar, ¿vale? Digamos que si la temperatura no sube más de los 50 grados, puede que en algunos casos esta semilla de manzana os termine germinando en el huerto, entonces tenéis que quitarla porque si no os quitan nutriente para otras cosas que queréis plantar, ¿vale? Así que las semillas no las podemos jugar sin mucho problema porque debe subir la temperatura y todo esto deja de ser un problema. Y bueno, eso es un poco lo que sí podemos aceptar. En los colegios suelen poner, no sé, si tenéis comedor, poner un cubo donde solo decimos aquí solo, peladuras, esto y lo otro, para que no se vaya mezclando y esto puede ser un buen aporte para la compostera, por ejemplo, ¿vale? O ir recogiendo las hojas secas en otoño, ¿no? Así que bueno. ¿Y qué problemas podemos tener? Sigo. Sí. Sobras de comida como por ejemplo el arroz, cuando ya, que es solo arroz blanco, por ejemplo. Solo arroz blanco dices, que no se ha cocinado. A ver, el arroz... No, que sea cocinado. Que sea cocinado. Sí, lo digo por el comedor porque puede ser una sobra clásica de una comida después de comer, pues Sí. antes de tirarla a la basura, a ver si la pudiéramos aprovechar para A ver, yo os aconsejaría, como primera experiencia, separarlo, ¿vale? Entonces, poner 2 cubos en el comedor, en uno van solo las peladuras, las mondas, los pozos de café, la cáscara de huevo, que nos generan muchos problemas, y lo que son arroz, comida cocinada, pasta, etcétera, dejarla en otro cubo, que vaya al cubo marrón, porque de momento estamos aprendiendo, ¿vale? Más adelante podéis intentarlo. O lo podéis intentar, pero hay que echarle un poco más de ojo para que de pronto, al estar cocinado, están un poco más húmedos, puede tener algún tipo de situación que genera más una pudrición más rápida, eso. O sea, hay que tener un poco más de cuidado. Entonces, de momento nosotros decimos mejor que no, ¿vale? Y ir un poco con lo más básico, pero eso también lo podéis evaluar según vuestra situación. Si tenéis casi solo arroz y es vuestra producción de materia orgánica, lo podemos ver. Vale. ¿No os oigo ya? ¿Estáis ahí? Sí. Vale. Estamos. Muy bien. Vamos, sí. Veo, lo que se siente son los cerebros ahí pensando ahora que le esto, dónde lo pongo, ya estáis ahí con esto. Pues entonces, un poco los problemas básicos que podamos tener. Uno, que no cunde el pánico, ¿no? Tranquilidad. Y vamos a ver un poco cómo solucionamos los problemas, ¿vale? Ya un poco algunos lo hemos dicho. Si el montón está seco, ¿qué podemos hacer, Antonio? Pues si el montón está seco, echarle un poquito de agua y echarle también materia verde. Exacto. Y así lo vamos reactivando. Y si a lo mejor es muy seco, incluso lo podemos regar, ¿vale? Si está muy húmedo, ¿qué hacemos? Habría que airearle y echar materia seca, Es todo como una receta, ¿no? Sí. Vamos equilibrando. efectivamente. Si aparecen malos olores, como hemos dicho, es por falta de oxígeno, ¿vale? O bien por exceso de humedad o porque no lo hemos aireado bien, lo que sea. Entonces, Habría que airear. airear y por último, añadir resto seco. Sí, resto seco y por último recurso sería sacar todo y coger y voltear y todo eso que os hemos dicho también antes, eso. Exacto. Si la temperatura no sube es porque hay mucha materia seca, ¿vale? Entonces, la materia seca se descompone más lentamente, en algunos casos puede llegar a ralentizar tanto el proceso que parece que no arranca. Recordémonos siempre que el pico es fundamental, la fase termófila, para que todo esto salga bien. Entonces, bueno, solución, añadir restos verdes, incluso podéis echarle ortiga, aunque manejarla con cuidado, porque la ortiga tiene mucho nitrógeno y lo va generando. Venden incluso activadores de bacterias para activar el proceso, pero no creo que os haga falta.
y en algunos casos me han dicho incluso levadura, Sí. ¿vale? Pero eso con cuidado porque os puede cambiar un poco el pH. Así que de momento mantenemos un poco la tensión y vamos jugando con los parámetros que hemos dicho. Materia seca, materia verde, humedad, aire, todo esto son como unos parámetros que se van moviendo y vamos jugando un poco Sí. con ellos, ¿no? Y bueno, si aparecen moscas, a ver, si aparece, por ejemplo, mosquito de la fruta, creo que está conectado Nacho, que ha tenido bastante, Sí, ese es nuestro sobre todo principal ahora, ¿no? En invitado, sí. invierno, que ha llovido mucho, ha habido un momento que aquí también en la fundación teníamos muchos mosquitos de la fruta. A ver, no son perjudiciales, pero sí que son un poco fastidiosas, ¿no? Sobre todo cuando vamos a trabajar la compostera. Eso es porque mucha humedad, por ejemplo, en invierno la temperatura no ha bajado lo suficiente, o bueno, por lo menos en diciembre estaba la situación un poco así. Y sobre todo, muy importante, cuando vais echando la materia verde, y podéis, una vez que la peséis por separado, ¿vale? La podéis en un balde, en un barreño, etcétera, mezclarla un poco, ¿vale? Y, o en algunos casos lo que se puede hacer es como un hueco en el centro para ir echando ahí la parte más verde y luego taparla Con lo seco. con el seco, ¿vale? Para que no esté esto... Para que no esté lo verde arriba. Exacto, contacto directo, porque esto los mosquitos lo huelen rapidito, vienen aquí, te ponen sus huevos y esto se multiplica y puede ser, repito, fastidioso, ¿vale? Sí, hay ratos que salen mogollón. Sí, sí, Esta exacto. semana se ha reducido mucho porque como ha hecho muchísimo frío, Sí, pues la última vez que hemos echado material realmente había muy poquitas. Lo que pasa es que se me ha parado la temperatura, iba a 30, 32 y sí, en la última semana a 14 ha bajado. Vamos, sí. ayer, que fue la última vez que lo eché. Y Ajá. madre, se ha parado otra vez, no sé. Claro, bueno, más que parado, la fase de pico se ha un poco, se ha hecho, se ha dado y ahora, claro, se está poniendo un poco más a temperatura ambiente, entre comillas, porque fuera es mucho más frío, pero ningún miedo. O sea, la idea es medir para que, bueno, no hemos podido presentarnos al principio, si queréis dejamos 5 minutos al final, pero nace de un colegio que ya ha empezado ya desde octubre, me parece, entonces Sí. algunas cosas la vas viendo. Entonces, al hacer las mediciones que ahora vamos a ver cada semana, eso ayuda un poco a mantener todo bajo control, que no se nos escapa así, porque lo estamos controlando todas las semanas, ¿vale? Y bueno, vamos un poquito a ver el tipo de fauna que podéis encontrar en la compostera. Hay un microhábitat, ¿no? O sea, que hay incluso una cadena trófica, una red alimenticia, así que hay algunos tipos de animalitos que nos vienen bien, ¿sí? Y otros que nos vienen un poco regulín, ¿vale? Entonces, los que nos vienen bien, lombrices, milpies, escarabajos, exacto, gusanitos, de algún tipo de por ejemplo, la mosca soldado es una mosca cuya larva se come un mogollón de materia orgánica, hasta que viene estupenda, ¿vale? Y luego está la parte un poco más molesta, que puede ser la mosca blanca, que puede ser eso, los mosquitos de la fruta, que pueden ser un poco molestos. Y en casos muy, que no, si algo no se está dando bien, se puede generar un poco de fauna perjudicial, ¿vale? Pero es algo que si nosotros vamos viendo, siguiendo, aireando, no debe de suceder. Entonces, aquí tenéis un poco, esa es una actividad también que podéis hacer con los alumnos, os vamos a enviar también una guía de actividades didácticas, así que todo esto ya lo vais a tener. Entonces, los primarios son los que hemos dicho al principio, ¿no, Antonio? Sí. Que son bacterias. Las bacterias, los hongos. Exacto. Y otros animalitos aquí un poco protozoos, bueno, animalitos no, organismos, ¿vale? Y lo que son las lombrices, todo lo que pueden ser fermentadores descomponedores, ¿vale? Estos se comen la materia orgánica directamente, ¿vale? Luego tenemos los secundarios que se comen a los primarios, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las tijeretas, algún tipo de escarabajo, ¿vale? Y luego tenemos los terciarios que se comen a los secundarios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, alguna araña, este es un 100 pies, ¿vale? Hormigas que pueden estar ahí y hacer algún tipo de trabajo y algunos ácaros, etcétera. Entonces, todo esto crea una cadena trófica, ¿vale?
donde a la base están los residuos orgánicos, y aquí veis como cada nivel va un poco cogiendo energía del anterior, y luego otra vez esto vuelve a ser materia orgánica, y así volvemos a la economía circular también, ¿vale? Entonces, ese es un tipo de actividad que es muy interesante con los niños, ¿no? De ir buscando los bichitos y ver lo que hay, verlo con una lupa y así estudiar un poco las varias funciones que tienen los animales. Y por último, vamos a lo que es la ciencia ciudadana. ¿Os acordáis? Al principio hemos visto las tres partes: inclusión, economía circular y ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es algo de investigación a la cual participan de manera participativa la ciudadanía, en este caso los alumnos y los centros educativos, y para ello, como ya os habíamos mostrado antes, tenemos estos materiales, ¿no? ¿Vale? Aquí, como os decíamos, viene lo que es la tabla de la humedad con los números, ¿vale? Y lo que son alcalino, neutro, etcétera. Y con esta herramienta vamos a recopilar unos datos, vais a recibir una tabla para registrar los datos, unas fichas, y todo viene en un formulario, ¿vale? O sea que pues, una vez que lo vais recopilando de la manera que más os venga mejor, con que una vez al mes podáis subir los registros de datos a un formulario que os va a llegar un código QR, un enlace, ahí a mí digamos así, me llega en un Excel y yo tengo los datos de cada uno de los colegios, ¿vale? Y los podemos compartir para que también lo podáis utilizar en clase. Y de esta manera, este formulario digital nos ayuda un poco a saber cuántos compost podemos hacer. No sé, le hemos echado 10 kilos de materia verde y nos han salido 3 kilos, 5 kilos de compost. Y así nos hacemos una idea. O también cómo está, hacer el seguimiento del proceso. Y además, sí. ¿Esta información también viene en la guía que nos vas a enviar? Todo, ¿vale? Os voy a mandar un correo con el formulario, el código, el enlace, todos los datos y cómo seguirlo paso a paso, ¿vale? Y por saber también esas medidas, ¿no? Todos los pesos y todo. Sí, no, tranquilos que os va a llegar todo, ¿vale? Os voy a mandar el formulario donde viene, es como paso a paso, ponéis el nombre, luego el peso del material, todo lo que haga falta, ¿vale? Y también, si podéis hacer fotos o videos, si es posible, donde no se vea la cara de los niños para que podamos utilizarla y compartirla. Y no sé, hacemos la actividad de recoger material o de airear, etcétera. Esto nos ayuda a difundir un poco el programa, ¿vale? Y bueno, además vais a entrar en una red de colegios compostadores de la Comunidad de Madrid. Al momento actual son 37 al principio. Y además vais a estar en una red más grande, que es la de Composterred, de todos los centros educativos de España que están haciendo compostaje en su centro escolar, ¿vale? Así que bueno, luego os mandaré cómo inscribiros a todo. En la de Con la Comunidad de Madrid ya estáis dentro, y en la página web del blog del programa lo vais a ver, y en la de Composterred ya os voy a mandar una, ¿cómo se dice? Una información sobre eso. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que es los pasajes, las acciones que vamos a hacer. Ya habéis recibido la carta de adhesión, estamos aquí, ¿no? Y luego os vamos a enviar por correo todo lo que es el material didáctico, unas encuestas para el alumnado, la guía didáctica y el kit de compostaje, que ya os voy a escribir un correo. Entre la semana que viene, el lunes 6 de marzo, yo creo que ya lo vamos a enviar a todos los colegios de compostero, ¿vale? Y todo el resto del material. Y luego nada, vosotros lo instaláis, como hemos visto, lo llenáis hasta un tercio y empezáis, ¿vale? Y luego, con el paso del programa, os voy a enviar más material didáctico. Cada mes vamos a realizar un laboratorio de comunidad de aprendizaje de 45 minutos donde profundizamos un poco cada tema, ¿vale? El próximo es el 17 de marzo y vamos también a ir a los coles, bueno, en algunos ya hemos ido, sí. A hacer unos talleres de sensibilización sobre la temática del proyecto. Y por último, que esto es, digamos así, un poco más facultativo para los que participan en esta edición. A nosotros nada, mucha ilusión, pero sabemos que tenéis ya bastante cosas que hacer, pero bueno, si podéis participar o bien como ponente o como asistente al tercer congreso que vamos a tener en mayo de 2023,
en donde todos los centros educativos nos van contando su experiencia, cómo ha sido y un poco la peculiaridad que decíamos al principio, ¿no? Que cada cole lo hace un poco a su manera. Así que bueno. Perdona, Morena. Entonces vamos a tener formación todos los meses de 45 minutos, también Sí. como la que estamos teniendo ahora. ¿Y nos lo vais a enviar ya para nosotros podernos organizar? Exacto. ¿Nos vais a decir ya el calendario? A ver, nosotros lo que vamos a enviaros es todas las grabaciones que hemos hecho hasta el momento, ¿vale? Los próximos faltan, creo que 2 o 3, son los viernes. Suelen ser de 1:30, 2 a 2:45, ¿vale? En este horario, en esta franja horaria, y si no podéis participar, yo siempre os envío el enlace y luego os enviamos la grabación. Y si queréis, os mando un calendario de la próxima que van a faltar y la que hemos hecho hasta hoy para que lo podáis volver a ver, ¿vale? Y ahí vamos profundizando un poco de cosillas. Vale, entonces quedan 3 formaciones, o sea, marzo, abril y mayo. Sí, Vale. creo que marzo y abril, porque a mayo, como tenemos el congreso, no recuerdo si está previsto que hagamos un último o no. Pero esto lo Vale, vamos. ¿el congreso cuándo es? Perdona, que no me he enterado. Es el 17 de marzo y el congreso es el 30 de mayo de 2023. ¿Y eso que es un día entero? Estamos en ello. Estamos en ello y ya os diremos cómo participar, cómo asistir. Vamos a hacerlo probablemente semipresencial para que podáis asistir a online. O sea, luego os explicamos todo para que veáis cómo podéis participar, ¿vale? Vale, gracias, Morena. Nada. Y pues nada, esto, tú puedes. Estamos aquí para ayudarte y eso es un poco lo que ahí tenéis que hacer para empezar. Así que bueno, os agradecemos, ¿no?, vuestra atención. Vamos un momento. Muchas gracias, Morena, muchas gracias. A ver, gracias a vosotros. Voy a dejar de compartir para que si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Vale, muy bien. Una pregunta. Sí. Morena, nosotros es que ya tenemos casi el compostero lleno de material. Sí. Entonces, está un par de semanas sin añadir nada porque lo veía como muy lleno. Sí. Entonces ya ayer volví a añadir y lo volví a airear. Todas las semanas aireamos, ¿no? Sí. Si lo veo tan lleno, ¿sigo echando o paro? ¿Qué A es lo ver, que me aconsejáis? Lo bueno de la compostera es que tú lo puedes seguir echando, ¿vale? Hasta que quepe, porque normalmente luego de una semana a otra esto ya va bajando, ¿vale? Y ya, claro, no te cabe nada más, incluso puede abrir la puertecita de abajo y ver si ya lo de abajo se está poniendo listo, porque ya tenéis octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya va a ir para los 6 meses, puede que ya en algunos colegios puede ya estar listo, ¿vale? Entonces podéis sacar desde abajo lo que esté listo y esto va bajando y seguís poniendo por arriba, ¿vale? Y el compost luego lo cribáis, ¿vale? Y lo vais utilizando. Vale. Bueno, pues entonces seguimos echando. Sí, mientras... sí. Yo es que metí la mano. Ayer ya metí la mano y efectivamente lo que está dentro está como más deshecho, más oscurito. Sí. Pero claro, no sé cuándo es compost o cuándo no es compost, porque no lo he visto en mi vida. Justo el próximo webinar va a ser sobre esto, ¿vale? De todas maneras, lo puedes, como tienes el mismo modelo, abre la puertecita, ¿vale? Y ahí ya vas a ver cómo la parte de abajo debería de estar ya más oscurita. Y la tocas y es un poco medio humidita, pero casi como un poco grasienta, ¿vale? Y es ahí donde se está haciendo y ya puedes, si quieres, incluso empezar a sacar un poquito para empezar a hacer algún experimento de las actividades que os hemos enviado, a ver cómo os va. Vale. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla más? Sí, yo necesitaría saber un poco como a ojo, aunque sea en un correo que nos envíes, ¿cuándo serían más o menos los talleres de sensibilización? Lo necesito por agendarlo ¿sabes? Porque ya tenemos la agenda toda muy cubierta de actividades y poder intentar organizarnos, ¿sabes? En ello, como hemos empezado con los coles que ya estaban en la tercera edición,
y vosotros ya teníais recibir la compostera digital, no quería daros mucha más información antes que tuvierais el webinar, la formación, ¿vale? Para no juntar 20.000 informaciones. Ahora yo mañana os envío un correo, os llamo y nos ponemos de acuerdo sobre los talleres, ¿vale? Gracias, muchas gracias. A ti. Muy bien, ¿alguna preguntilla más? Y si no, damos por cerrado el webinar. Tengo otra todo pregunta. claro, está todo bien. Vale, perfecto. Pues nada, aquí tenemos, o sea, estamos aquí, ¿no? Sí. Cualquier cosa nos podéis escribir, llamar, tenéis todos los contactos. Agradecemos otra vez más Lipoí, que es la empresa que financia esta cuarta edición, porque gracias a ellos podemos seguir añadiendo más y más colegio a este proyecto. Y evidentemente lo que son las entidades que son Composta Red y en especial su directora Beatriz Martín Castro y Composta Red, que es esta red de proyectos de compostaje en general comunitario y en específico en colegios. Y además el ICASESIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Ciencias Agrarias, que además va a colaborar. En el último webinar que tuvimos está también Marco Panettieri, que es un investigador que trabaja desde hace mucho tiempo y muy bien con todo lo que es suelo, salud del suelo y todos los organismos que están en ello. Y lo que es Teachers for Future también, que nos ayuda un poco a difundir todas las actividades que hacemos, ¿vale? Así que, y agradeceros a vosotros, ¿no? Por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vemos a la próxima. Muy bien, Morena, muchas una última gracias. pregunta. Una última pregunta. Es por curiosidad. ¿Estaría bien poner una casa de insectos al lado de la compostera? Pues yo no lo veo, yo creo que no es ni beneficioso ni perjudicial. O sea, en el sentido que puede venir bien por algún tipo de fauna y no creo que le haga ningún daño. Así que incluso pueden tener cuidado con lo que son, de pronto, como tenéis el hotel de insectos, ver un poco lo que es el tema de alguna avispa, pero no suele haber ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo vuestro trabajo y atención y por vuestra paciencia con nuestros horarios y con nuestras preguntas. Pues estamos aquí para que os podamos ayudar, así que gracias a vosotros por participar. Muchas gracias a vosotros. Y haceros responsable también de algo que es para todos, así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes y Gracias. hasta la próxima. Muchas gracias.